buen día. Hoy vamos a meditar 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 10. Hoy empezamos a meditar la carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Para comprender mejor la carta, es importante que conozcamos un poco del contexto de esta iglesia. Tesalónica era la capital y la ciudad más grande de la provincia romana de Macedonia. Era un centro de comercio internacional muy próspera por su puerto y su carretera Vía Ignacia, que se extendía desde Roma hasta el oriente. Se podría decir que era como el Nueva York de ahora, con muchas influencias paganas de distintas culturas. Pablo y Silas fundaron esta iglesia en su segundo viaje misionero por el año 50. Si vemos en Hechos capítulo 17, dice que se quedaron solo 3 semanas y tuvieron que salir por las amenazas de muerte por parte de los judíos, que sintieron envidia al ver que los judíos y muchos griegos se convertían por la prédica de Pablo. Y como Pablo no tuvo mucho tiempo de enseñarles a estos hermanos nuevos en la fe, después de un tiempo envía a Timoteo de regreso a Tesalónica para ver cómo estaban los nuevos creyentes. Y este volvió con muy buenas noticias. Los cristianos en Tesalónica se mantenían firmes en la fe y estaban unidos. Pero tenían algunas preguntas relacionadas con su nueva fe. Por lo tanto, Pablo escribió esta carta para responder a sus interrogantes y para animarlos a que sigan firmes en la fe. Y en la primera parte del saludo, Pablo felicita a estos nuevos cristianos por la obra de su fe, por el trabajo de su amor y por la perseverancia de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 3 características fundamentales que toda iglesia debe tener. Lo primero es la obra de fe, y esto se refiere a la conversión verdadera. Dice en el versículo 5, por cuanto nuestro evangelio no llegó a ustedes solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena convicción. El evangelio vino con poder y tuvo un efecto transformador en los tesalonicenses. Dejaron los ídolos, abandonaron las costumbres pecaminosas del mundo y sus valores fueron transformados. Esta es la obra de fe. No solo escucharon y creyeron, sino que pusieron en acción la fe, renunciando a su vida anterior para obedecer a los mandamientos de Cristo. Y esto sucede cuando el Espíritu Santo convence a la persona de su pecado y le abre los ojos para entender lo que hizo Cristo para salvar de ese pecado. Y esto es el poder de Dios que cambia a las personas. No es nuestra habilidad de persuasión, no son nuestras palabras. Y a esta transformación es lo que llamamos el nuevo nacimiento, o en términos teológicos, la regeneración. Esta experiencia de la obra de fe es la que nos lleva a la segunda característica de una verdadera iglesia, que es el trabajo de amor. Cuando uno es transformado por Dios, no puede estar quieto en la comodidad, porque es tan grande la pasión que uno siente por Cristo que no puede vivir sin servirle. Y todo lo que hace, lo hace motivado por amor a Cristo y sin esperar nada a cambio. Y por más pequeño que sea su servicio, lo hace con excelencia, pensando que es para su Señor, que merece lo mejor. Les cuento un pequeño testimonio. El sábado fuimos con un grupo de hermanos a llevar las donaciones de juguetes y alimentos al merendero que está en el partido de General Las Heras. Y este merendero lo abrieron los hermanos de la iglesia Casa de Dios, que está en Villa Adelina. Llegamos como a las 10 de la mañana y estuvimos todo el día haciendo visita casa por casa, invitando a la gente al evento del Día del Niño, orando por la gente del barrio, compartiendo con los hermanos que vinieron desde distintos lugares. Y fue hermoso ver cómo esta pequeña iglesia, todavía muy nuevita, se unían para servir al Señor con tanto amor y pasión.
Nos quedamos impactados con los testimonios de varios hermanos que venían de muy lejos para servir. Y entre ellos había un hermano que era policía, que vivía en La Matanza. Y este hermano venía 2 veces a la semana a este merendero para ayudar. Solamente en el viaje, entre ida y vuelta, tardaba 4 horas. Y esto lo hacía 2 veces a la semana. Y yo veía a este hermano que hacía de todo. Hacía los choripanes para alimentarnos en el almuerzo. Compartía el evangelio con pasión con los adolescentes, cuidaba a los niños, cuidaba al equipo, en fin, hacía de todo lo que él podía. Y yo le pregunté si era feliz haciendo todo eso. Y entonces él me contestó, yo soy el hombre más feliz. No puedo ser más feliz de lo que soy ahora sirviendo al Señor. Y esto es el resultado del trabajo de amor. Unos ven como sacrificio, pero en realidad es un privilegio y se recibe mucho más de lo que damos. Si no, pregúntenle a los hermanos que fueron ese día a compartir con estos hermanos. Y no solo ellos, sino los que sirven dentro de la iglesia también. Los maestros de la escuela dominical, que enseñan y sirven a los pequeños cada domingo. Las hermanas de los distintos grupos que cocinan para alimentar a nuestros niños y jóvenes en los retiros y también los domingos. El grupo de alabanza, los hermanos que sirven con todo el sistema de sonido para que el culto sea transmitido con excelencia. El grupo de los pastores que preparan los devocionales y las prédicas, ¿no? En fin, todo esto es trabajo de amor. Y sin trabajo de amor no habría una iglesia. No podría existir una iglesia. El dar nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros bienes para la causa del reino de Dios, de ninguna manera es un sacrificio, sino es simplemente el resultado natural del amor de Cristo en nuestras vidas, que fluye a través de nuestro servicio. Y es un privilegio. Y la tercera característica de una iglesia verdadera es la perseverancia de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Tesalónica sufrió de persecución como la mayoría de la iglesia primitiva. Pero a pesar de ello, dice en el versículo 6, que recibían con gozo la palabra en medio de la tribulación. Ahora no sufrimos persecución, pero ¿cómo reaccionamos ante las diversas adversidades de la vida? ¿Tenemos gozo en medio de las dificultades económicas? ¿Tenemos gozo en medio de las enfermedades? Los tesalonicenses tenían gozo porque tenían puestas sus esperanzas en el más allá y podían soportar las aflicciones como Cristo o como Pablo. Su fe no tambaleaba por las circunstancias. Hermanos, mantengamos firmes en la fe. Cualquiera que fuere nuestra situación, sepamos ser firmes en la fe e imitemos la iglesia de Tesalónica. Hoy oremos para que nuestra iglesia Betel sea reconocida por la obra de la fe, por el trabajo de nuestro amor y por la perseverancia de nuestra esperanza en Cristo Jesús. Y así ser ejemplo para las demás iglesias de Buenos Aires y, por qué no, de toda Argentina. Amén. Que el Señor les bendiga.